Vamos a hablar sobre el dato presión que nos muestra el equipo. Si nosotros nos desplazamos con las flechas, podemos ver la velocidad, la distancia recorrida y hay un dato que es el dato de presión. El equipo cuenta con un manómetro de aguja instalado en el comando general de la máquina, en la parte delantera del equipo, y a su vez la computadora nos permite visualizar la presión a la que estamos trabajando. Para mostrar este dato, la computadora se vale de dos datos importantes, que es el caudal que está pasando por el equipo, la cantidad de boquillas que tiene en funcionamiento y el tipo de boquilla. A través de estos datos, la computadora no la mide la presión, simplemente realiza un cálculo teórico de la presión. Muchas veces sucede que si nosotros tenemos configurada correctamente la boquilla, la cantidad de boquillas, y tanto en modo automático o en modo manual, y comenzamos a pulverizar, vemos que la presión indicada en la computadora no coincide con la presión del manómetro del equipo. Esto puede suceder debido a que esté mal calibrada la constante del caudalímetro, ya que para tomar el dato de presión lo que hace el equipo es no medir la presión, sino saber cuánto líquido está pasando a través de sus boquillas. Cuando nosotros detectemos que las diferencias entre la presión que muestra el equipo y la que nos muestra el manómetro de la máquina es muy grande, deberíamos revisar si la constante del caudalímetro está correctamente configurada. ¿Cómo podemos hacer para saber si el equipo está midiendo correctamente el caudal de líquido que está erogando? Que además el dato de caudal es un dato muy importante porque es el dato con el cual la computadora, junto con la velocidad de traslado y el ancho de calles que nosotros hayamos configurado, se vale para realizar todos los cálculos de tanto como la presión de trabajo como la cantidad de litros por hectárea que está aplicando. La forma que podemos utilizar para saber si el líquido que está midiendo el caudalímetro de la máquina es el correcto es de la siguiente forma. Supongamos que nosotros tenemos equipado la máquina con un total de 10 boquillas de este tipo, por ejemplo una ISO amarilla 02. Esta boquilla sabemos por catálogo que es una boquilla que a 3 bares de presión eroga un caudal de 0,8 litros por minuto. Entonces, si nosotros tenemos la máquina equipada con 10 boquillas de este tipo, sabemos que si esta boquilla eroga 0,8 litros por minuto por 10 boquillas, nos estaría dando que a 3 bares de presión, que es el caudal al cual está estipulado en las tablas ISO, el caudal de la boquilla, nos estaría dando un caudal total en litros por minutos de 8 litros por minuto. Entonces, ¿qué hacemos? Encendemos el equipo, lo colocamos en el modo manual, ¿sí? Habilitamos la pulverización, las dos secciones para tener las 10 boquillas en funcionamiento, habilitamos la llave principal y nos movemos hasta el dato caudal en litros por minutos. Valiéndonos de la llave de la derecha, la llave reguladora, lo que vamos a hacer es controlar con el manómetro de la máquina, subir o bajar la presión, ¿sí?, hasta posicionar el manómetro exactamente a 3 bares de presión, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos el manómetro estabilizado a 3 bares de presión, lo que tenemos que hacer es venir y chequear cuántos litros por minuto nos está mostrando la computadora. Si nosotros teníamos, como dijimos antes, 10 boquillas
caudal 0,2, Kerogan 0,8 litros por minuto y tenemos 10 boquillas, tendríamos que estar teniendo un pasaje de líquido exactamente de unos 8 litros por minuto. Tendríamos que venir y chequear aquí si la computadora nos muestra ese caudal de 8 litros por minuto. Si el caudal difiere en un porcentaje mayor a un 5-7%, lo que deberíamos hacer es hacer una modificación de la constante del caudalímetro. Siempre hay que tener en cuenta que para hacer esta calibración debemos equipar a la máquina con boquillas que no tengan ningún tipo de desgaste para usarla como patrón de calibración.